Diputada María Argerich, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? José Alcina Alcover la saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José, y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo tomó usted este proyecto de La Libertad Avanza sobre lo que sería el congelamiento de los cargos, excepto que se produzca algún retiro o jubilación, pero no está muy claro, habría que ver después cómo sería la normativa ya por decreto, una vez que se aprobara hipotéticamente? Pero ¿cómo lo toma usted? Yo la verdad, José, que me parece que es un proyecto, digamos, que busca profundizar lo que pretende La Libertad Avanza de marcar como el camino a seguir a nivel nacional, y que la provincia hace tiempo viene apostando al crecimiento del empleo privado, y que incluso si nosotros vemos los últimos 4 presupuestos, la planta no se ha incrementado. Esto, no lo tomo como un proyecto justamente de medidas demagogas sin un conocimiento o sin un estudio previo de lo que puede pasar de aquí a 10 años en una población. A ver, por ejemplo, nosotros no podríamos, más allá que el proyecto estipula algunas excepciones, si nosotros tuviésemos un crecimiento de la población, si bien sabemos que la tasa de natalidad viene mermando, pero si esto se revirtiera, por ejemplo, y nosotros necesitamos más médicos, necesitamos más docentes, necesitamos más policías, necesitamos profundizar, por ejemplo, el trabajo en género y necesitamos más personal especializado o más personal en el sistema de protección, ¿cómo lo cubriríamos? Entonces, me parece que es bueno, un poco... pero no es casual, es decir, Sturzenegger habla de un congelamiento también y de el ingreso por concurso. No es algo descabellado, ¿no? Porque la verdad es que es necesario que en cada cargo, en cada función, cada gente tenga una capacidad que le sirva para desenvolverse en la función más mínima que pueda haber en el Estado, encaramado en sus 3 poderes. Pero de ningún... Totalmente, sí. Por eso yo le decía, Sí. Yo al proyecto lo tomo, digamos, como que ellos quieren seguir la línea que viene marcando el gobierno nacional, pero con un desconocimiento de todo esto otro que te estoy diciendo, Sí. rozando la línea de la demagogia, porque, a ver, en aquellas provincias como la nuestra, a donde al empleo privado en su momento no tenía, digamos, el crecimiento que tuvo estos últimos años, que tiene que ver justamente con la intervención y con un Estado presente, Sí. que ha buscado diferentes formas, entre ellas subsidios, cuestiones a niveles impositivas, como ha sido el diferimiento textil Catamarca-La Rioja por parte del gobierno nacional, que ha permitido el asentamiento de fábricas. Bueno, esa es una política para generar empleo privado y que no toda la demanda de empleo la contenga el Estado. Pero hay lugares, como hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, las noticias con los despidos del correo argentino. Sí. Lugares, pueblitos, que solo el Estado o el municipio puede generar una fuente de trabajo. Y eso, para mí, José, está bien porque, digamos, es parte del rol y de la función del Estado de dignificar a las personas con lo que necesitan, que es el trabajo. Sí. Ahora, lo de los concursos, se viene dando una señal desde el Ejecutivo, a donde nosotros hemos sancionado ya leyes con ser lo del ingreso a la policía, que tenga una especificidad mucho mayor y que dejaron de ser 6 meses para pasar a ser 2 años. Sí. Estamos debatiendo el ingreso al Poder Judicial y después vamos a seguir por la discusión al Poder Ejecutivo. Hay cargos que actualmente, los que son las jefaturas, sobre todo en las áreas de salud que se concursan, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece que cada cargo tiene que tener la persona más idónea para que cumpla esa función. Para un Estado eficiente. Totalmente. Para un Estado eficiente. Bueno, pero una cosa es esta y otra muy distinta es limitar el acceso a un derecho que tiene todo el mundo. Es todo el mundo. Después se dirá, yo hace rato en la editorial hablaba de que el Estado en sus 3 poderes, porque en definitiva el Estado somos todos, pero hablando de los 3 poderes,
que conforman el Estado, debería, en todo caso, si hay una superpoblación de empleados, bueno, eficientizar el trabajo que hace. El Estado tendrá que volverse más eficiente y de alguna manera tener un espacio de productividad. ¿No lo ves así? Yo, digamos, nosotros venimos trabajando desde la legislatura, cuando debatimos y sancionamos la ley de presupuesto, se viene debatiendo estos temas. Como te decía, la planta del Estado provincial no se ha modificado en estos años, o sea, el número de agentes es el mismo. Sí, por supuesto, se modificó, te estoy diciendo de los últimos 4 años, porque hay un diputado también que presentó un informe, digamos, como tratando de hacerlo tendencioso, malicioso, de cómo aumentó la planta en los últimos 10 años, sin olvidarse que Brizuela del Moral dejó prácticamente 5.000 personas en planta. Entonces, digo, el gobierno viene teniendo una conducta para cumplir, digamos, con el pacto de responsabilidad fiscal que firmaron en su momento y para cumplir con todos los parámetros de no aumentar la planta del Estado, ni de diputado, ni del Poder Ejecutivo, ni de la justicia. En la justicia, particularmente en los años anteriores, se vio ese incremento porque se necesitaban cubrir cargos esenciales, como es el servicio de justicia, totalmente. Después, en el poder, digamos, ejecutivo, lo que más aumentó fue las horas cátedras, pero eso, José, tiene una explicación. El gobierno, desde que asumió de mano de Lucía, y creó 36 escuelas secundarias en lugares que no había, y eso conlleva, digamos, no solo el derecho a la educación, sino también que se cubra con docentes para esas 36 escuelas secundarias. Ahí lo que toca es este tema de la educación, es tan importante, y le añado un poco a lo que dices vos, y comparto en este aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Catamarca tiene alrededor de 1.000 establecimientos de 700 por ahí, edificios. Ahora, hay que tener en cuenta que no es lo mismo la geografía de Buenos Aires o de Tucumán, que es una provincia que cabe dentro de Antofagasta de la Sierra geográficamente, pero la población es de 2 millones y pico, o sea, estamos hablando... Bueno, no es lo mismo en Catamarca, que para ir un chico a la escuela en La Paz tiene que hacer kilómetros. Entonces tenés que designar el director, los docentes, es decir, es diferente. Es decir, ¿por qué hay tanta gente en la docencia? Bueno, porque la geografía es así, ¿o no? Sí, totalmente, y además, digamos, constitucionalmente, José, nosotros lo mínimo que tiene que garantizar el Estado es la educación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, si digamos, no tenemos el medio, o trasladar a 3, 4, 5 chicos conlleva 1 o 2 horas para que lleguen a tomar unas clases, y bueno, me parece que desde el peronismo sí se vio, y creo que se tradujo en justicia social, en que si había 2, 3, 5 chicos, se hacía una escuela, porque es lo que como Estado tenemos que garantizar. Y ahí es donde yo te digo que se genera una demagogia y algo peligroso en pretender congelar, así sin ton ni son, la planta del Estado durante 10 años, porque por más que tenga estos, estas salvaguardas por ahí que tienen algunas leyes, ellos lo que quieren demostrar, y en realidad pensar que vienen de una interna, que son 5 y vienen de una ruptura, que vienen de cometer errores garrafales como diputados, ellos quieren demostrar que siguen una línea nacional y se quieren alinear, digamos, a lo que está pasando en la política nacional. Pero sin embargo, vos después los vas a escuchar en las comisiones o en el recinto tratando de defender derechos que arriba los están recortando, o tratando de decir que ellos trabajan para y por ejemplo, la discapacidad, cuando sabemos todo lo que a nivel nacional se les quitó a las personas con discapacidad. O sea, tienen una incoherencia, José, que realmente no desearía estar en sus zapatos. Ahora, la incoherencia a la que vos refieres, ¿es hipocresía, desconocimiento, una mezcla de todo? ¿Qué es? Porque a mí me llama la atención algunas determinaciones a nivel nacional, que algunos libertarios la siguen en las diferentes provincias, otros no, que es el caso de Baigorri, que creo que ha tomado distancia de algunas políticas. Pero ¿qué es? ¿Es ignorancia? ¿Es
hipocresía. ¿Qué es lo que está pasando con ciertas determinaciones que llaman poderosamente la atención de alguien que tiene, en el caso nacional, la potestad de administrar el Estado, y en el caso de la provincia, de ser oposición? Y para mí es hipocresía, porque las acciones, como te digo, diarias, o los discursos que uno con los que uno convive, o en mi caso habito en las distintas comisiones, lejos están de las determinaciones que después toma el gobierno al cual él pertenecen, o esto que te digo, ¿viste? Reclaman, por ejemplo, y no te voy a decir que esté bien o mal lo que reclaman, te lo pongo en términos, no sé, reclaman que faltan personas en las instituciones de niñez, y presentan un proyecto para que se congele la planta a 10 años. Entonces digo, las contradicciones internas que presentan en las discusiones, o en este rol, digamos, legislativo, son muchas, y para mí este proyecto tiene más que ver con marcar una posición política pública para alinearse a lo que está pasando a nivel nacional, que con la creencia propia que ellos puedan llegar a tener en virtud de este rompimiento que tuvo la Libertad Avanza esta última semana. Bien, diputada Argerich, te agradezco infinitamente esta comunicación, No, por favor, muchas gracias a vos, José, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Hasta siempre.